Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Hola Iván, estamos aquí con Iván Ballesteros. Buenas tardes Iván, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast, a esta charla. No, gracias a ti, Rodolfo. Aquí estamos y gracias por venir a conocer este lugar nuevo que hablábamos ahorita, que conocíamos el anterior y que eran 2 sets nada más, sí. Y íbamos a la hora del preguntón, ¿no? Ganarnos una pizza del pizzero bailarín. Sí, o una corcholata gigante. Pues Iván es invitado a esta charla y más justo a eso, a charlar un poco sobre tus orígenes, sobre tu labor dentro de las letras en el estado de Sonora, sobre tu labor dentro de las editoriales, ¿no? De las editoriales sonorenses, y también de la docencia y de cómo ha transformado esta labor de compartir tus conocimientos y tu experiencia a los jóvenes, a las nuevas generaciones, sobre todo en preparatoria. Y bueno, vamos a platicar de dónde vienes, de dónde naces, Iván Ballesteros, dónde se desarrolla su infancia. Antes inventaba un montón de biografías, ¿no? Y echaba mentiras ahí. De hecho, algunas personas que a lo mejor ven o escuchan este podcast se darán cuenta que era mentira aquello que les decía, que había nacido en Chile porque mis papás eran exiliados, y que después me inventé un rollo ahí de que también algo parecido, pero en Francia. Hasta salen algunas publicaciones ahí, ¿no? Pero pues es mentira. Nací acá en Hermosillo y soy de la colonia Olivares, una de las colonias más viejas de Sonora. Y ahí vivía con un montón de tíos y tías y primos y mi abuela, mi tata, en fin, una casa con un montón de personas, unas 16 personas vivíamos, yo creo, ahí, ¿no? En esta casa, y era una familia así súper grande, de tradiciones y donde también fue muy libre, ¿no? Tanto de tantas personas que había, pues nadie se preocupaba mucho como por ver qué hacíamos ahí los chiquillos. Muchos personajes, ¿no? De pronto ahí leo tus publicaciones y desfilaban muchos personajes por esa colonia, ¿no? Como interminables personajes de esa colonia, sobre todo uno reciente que recientemente falleció, Fabián Gómez, ¿no? También parte de la cultura de la colonia Olivares y de la cultura musical en el estado, ¿no? Sí, al Fabia, ahí lo veíamos cuando desde que iba a la secundaria, después a la prepa, ahí lo veíamos. Y ahí lo decían en algún lugar, yo, ¿no? Que era nuestro Jim Morrison, ¿no? Así lo veíamos, porque de verdad que era un tipo dionisiaco, ¿no? Siempre estaba celebrando, y para nosotros en ese momento era pues algo muy rebelde, ¿no? Nos provocaba rebeldía verlo pues libre siempre, en cuestiones de estar celebrando afuera ahí de la casa donde ensayaban los Remolinos en aquel entonces. Con la música a todo volumen. Sí, con la música a todo volumen, y después ya que se quedaban ya botados ahí, ya venía, creo que era la mamá de uno de ellos, del bajista, venía y les bajaba y le quitaba para que se quedaran dormidos ahí. Y dentro de todo este desfile de personajes ahí en la colonia Olivares, y los recuerdos de la niñez, ¿cómo era la niñez? ¿Cómo fue tu niñez ahí en esta colonia con los amigos, ¿no? Era muy distinto a cómo transcurre la niñez ahora de las nuevas generaciones que ya tienen aparatos. La tecnología ha invadido todos los espacios. Nosotros somos de la misma generación prácticamente, Iván, y teníamos otros juegos, ¿no? Entonces, ¿a qué era lo que jugabas ahí en colonias que apenas se pavimentaban y banquetas que apenas existían, ¿no? Sí, yo hasta que estuve en la secu comenzaban a pavimentar la colonia, la calle en la que vivíamos, pero en esa terracería, y luego cuando pavimentaron, que tardaron como 2 años, se hicieron unos bordos de tierra que fueron nuestra fascinación para jugar, ¿no? Pero a un montón de cosas, al yoyo, al trompo, a la burriquita, a los hoyitos. Me encantaba a mí, eran hasta las 3 de la mañana que se daba cuenta mi mamá que no estaba ahí ya dormido.
salía y va, ¿no? Y a mi hermano, el Cristian también. Pero jugar al bote, al bote era, no sé si te recuerdas, que era de salvación, ¿no? Que, con el bote, que le echamos piedras. Le echamos piedras, ¿no? Y yo, a mí me fascinaba que se separara un poco de la base de esta persona y yo ir a salvar a mis amigos, ¿no? Salvación para mí, para todos mis amigos. Así es. Y me acuerdo que estábamos hasta la madrugada jugando porque sí, precisamente es una gran diferencia en de este momento histórico donde los niños los sobreprotegemos porque percibimos algo que es real, de que afuera realmente hay yo creo que es de manera muy simbólica y por lo tanto también asalta a lo real la violencia que está en todas partes, ¿no? La violencia que está en esos juegos que ellos juegan, en la televisión, en lo que escuchan, en lo que ven. Y yo me acuerdo que yo a primer año de primaria me iba en camión a la primaria y mi hija tiene 9 años y ni por aquí me pasa que tome un camión sola, ¿no? O que vaya a la tienda sola. Y nosotros pues, seguramente lo hacíamos, ¿no? Y andábamos descalzos, jugando, y éramos eso, pues no éramos como todos nos tocó vivir como en el siglo pasado, porque fue en el siglo pasado. Éramos una pandilla en nuestros barrios, en nuestras colonias, ¿no? Que se juntaban un montón de niñas y niños y a correr por todas partes, ¿no? A jugar a los hoyitos con las canicas, al recetón. Al recetón, bastante dolorosos a veces nos preparaban para lo que venía en esos juegos, ¿no? Sí, donde teníamos nuestra mayor preocupación era que la pelota cayera en la casa de una vecina, de un vecino, y que no la regresara, ¿no? Eso siempre había en todos los barrios, ¿no? Las señoras y señores que ponchaban las pelotas o que no las regresaban, ¿no? O la clásica en la tienda también, que la señora de la tienda a veces no veía como te robabas ahí una manzana o algo y era todo un drama, ¿no? Los dramas en la niñez, estos dramas que pareciera que el mundo se va a acabar porque te robaste una manzana y todo el mundo te regaña como si fuera el fin del mundo. Y cuando el otro día platicábamos, Iván, fuera ya en la calle, en algún momento que nos encontramos, platicábamos sobre los momentos como el verano sonorense, ¿no? El verano en Hermosillo, que justamente ahorita nos encontramos en uno de ellos. ¿Qué hacías? Decíamos, nos encerrábamos, el verano nos encerrábamos a ver caricaturas, a jugar a lo que pudiéramos. ¿Recuerdas cuando estabas en tu casa? Me contabas que, no, pues yo estaba en mi casa, pasé mucho tiempo en mi casa también, dentro de mi casa. ¿A qué jugabas? ¿Qué es lo que inventabas? ¿Hacia dónde se iba tu imaginación en esos momentos? Pues mira, yo tenía un abuelo que vivió 103 años, mi tata Pancho, que era de Sayula. Y él contaba muchas historias, ¿no? Ahí viene mi fascinación por las historias, de hecho. Pero sucedía algo que a la hora de la canícula, a la hora del calor, llegaban a su jacalito, que era muy fresco, era de lámina, de cartón, y llegaban a jugar a la baraja todos los días. Personas que ya no están en este mundo, que hace mucho que se fueron de este mundo, pero eran puros viejos, personas mayores de 80 años, ¿no? Y a uno que otro ahí, a lo mejor de 60, 70. Recuerdo sus nombres: el Güero, el Gonullo, el Simón, Don Trini, un montón de viejitos que llevaban a jugar a la baraja. Y a mí, a mi hermano nos encantaba, a mi hermano y a mí nos encantaba estar ahí. Hasta que de algún momento de estar ahí pasamos a ser jugadores también. Y mi hermano se los despeluchaba, siempre fue muy bueno para el conquián, que era lo que jugaban. Pero a mí lo que me fascinaba, aparte del juego, era reírme. Me reía un montón con esos señores, porque eran pura comicidad. Si ahorita los tomáramos aquí, estoy seguro que fuera un gran éxito grabarlos a esos señores, aislarlos del mundo, jugando a la baraja, a lo que hablaban, lo que se contaban. Era pura comedia, ¿no? Y yo estaba ahí fascinado de reírme tanto con ellos y de ellos también, la verdad. Y también mis tíos se acercaban, entonces era gran parte de lo que me acuerdo que en las vacaciones era estar ahí en horas que regularmente estaba en la escuela, estar ahí con estos viejitos, ¿no? Con esta pandilla de octogenarios. Y también había una pila, recuerdo que había una pila en casa de mi abuela. Y pues a la hora del calorón nos metíamos a la pila, para abajo de un guayabo.
Y la verdad es que era fascinante, no como ahorita que son las 3 de la tarde y yo lo único que quiero es estar en un lugar abajo del aire de un aparato, ¿no? Sí. Es todo lo que hay y tristemente pues mis hijos y muchos de los hijos de mis amigos y amigas están haciendo lo mismo pero frente a ahora una pantallita y una ventanita que están moviendo. Y el afuera, pues la verdad es que es bien difícil hacer cualquier actividad en esta ciudad a esas horas, en estos momentos, es muy, muy difícil. Creo que la imaginación estaba muy estimulada en nuestros momentos, ¿no? Y sí, a mí me acusan y yo mismo me acuso de un nostálgico, pues de mierda, ¿no? Un súper nostálgico, porque sí, la verdad, mi niñez, creo que a pesar de como todas las niñeces que hubo momentos oscuros y todo esto, pues fue fascinante con mucha presencia de niños, de adultos, de parientes, con muchas mesas, con mucha gente, con mucho ruido. Entonces yo la recuerdo como algo a lo que me gusta volver, ¿no? Como una patria ahí lejana a la que me gusta estar volviendo cada rato para alimentarme ahora que no está todo eso, ¿no? Y has sido siempre muy cercano, ¿no? A tu familia. Y entonces en toda esta magia que ocurre con estos personajes ahí jugando a las cartas, con tu hermano presente, ¿cómo se da el acercamiento? ¿Cómo se da el acercamiento con los libros? ¿Cómo se da el contacto con ellos? ¿Cómo se da el interés? Pues fíjate que fue algo pues mágico, definitivamente mágico. Recuerdo que en la casa de mi abuela Leonor, la mamá, mi abuela paterna, me encontré un libro yo por ahí, que era de un tío, de mi tío Isaac, por cierto, porque alguien se lo había dedicado a él, un libro que era Juan Salvador Gaviota, ¿no? Yo ya sabía leer, entonces lo agarré, vi las fotos primero y lo comencé a leer. Y pues es una de estas historias de superación personal, ¿no? Pero era el único libro que había, además de la Biblia, por supuesto. Y lo leí y pues me quedé, ¿qué es esto, no? Pero deja tú la historia, el aparatito ¿no? O sea, a lo mejor como hoy los niños toman el iPad y están ahí. Yo el aparatito del libro, abrirlo, descubrí que había fotos, que había una historia que contar ahí, cómo olía, el color de las páginas, lo que alguien había apuntado enseguida. Todo eso, el universo del libro, de esta también como ventana que te permite como, en este caso, volar con un ave y aprender a volar por montañas. Pues lo que experimenté como ser humano me dejó como adicto, ¿no? Adicto a los libros, pero yo no sabía que ya me había dado este aguijón a la literatura. Y fue hasta años después que mi madre llegó con una caja que nosotros pensamos que eran juguetes, esas de niños, si te regalan otra cosa que sean juguetes, pues te dan ganas de echarle a la madre, quien te da, ¿no? Y mi madre llegó con una caja y recuerdo que lo abrimos y son libros. Y eran un montón de enciclopedias temáticas, ¿no? Que todas las tengo, por cierto, esos libros, algunos de esos libros. Eran libros sobre trenes, sobre puentes, sobre ciudades, sobre aviones, sobre el circo. Y ese del circo fue fascinante. Y eran hermosos los libros, cómo estaban en la edición de pasta dura, cómo olían, los colores, las ilustraciones. Yo me quedé en ese momento. No me acuerdo que igual a mi hermano no le parecieron tan atractivos como a mí, y recuerdo muy bien de estar escuchando afuera jugando a mis amigos y yo fascinado con los libros, ¿no? Viendo los detalles, dónde se hicieron, todas estas cosas, ¿no? Y creo que ahí comenzó mi amor, más que por leer en ese momento, por los libros, ¿no? Este fetiche que tenemos, tú también lo tienes, de ver libros y querer tenerlos, ¿no? Después lo leemos, después lo leemos en algún momento, ¿no? Es lo bueno de los libros. Pero tenerlos, ese libro que tienes ahí, por ejemplo, es fascinante. El mismo libro, y aparte, ya que lo abres y lo lees, pues es una joya, ¿no? Para que como que te rearma por dentro. Y eso lo descubres después, ya que los lees. Entonces, así fue, gracias a mi madre que me regaló una vez una enciclopedia de libros, que yo ya lo que quería era libros, ¿no? Y los pedía y todo, y a veces no, pues me traían puras cosas así como que me tuve que chutar
señor de acá, algunas cosas de superación personal, o Mandino, ¿no? Las cosas que estaban cercanas a que la gente, esto es un gran libro, y lo leía, y pues órale, ¿no? O que antes pasaba, ¿no? Había gente que pasaba por las calles de las colonias que iban con sus bolsas llenas de libros a vender enciclopedias y esto. Sobre todo. Todas esas cosas que las mamás compraban en abonos, ¿no? Sí. Tengo si me compra este libro, le voy a dar este otro incluido gratis, Sí, ¿no? sí. Y a pagos y esas cosas. Estas enciclopedias La Luz, ¿no? Ajá. Que también, recuerdo que también alguien se lo dejó en abonos a mi mamá. Yo estaba, sí, cómprala, porque abrirlas y ver las palabras y ver las ilustraciones y todo esto, eso era como, pues un universo que se abría ante nosotros, ¿no? Con estos montón de libros. Y aparte, a mí siempre me gustó cómo se veían los libros ahí, ¿no? Llegaban y veían ver los libros y esta posibilidad de tomarlos y de abrirlos. Y que había un mundo infinito, ¿no? Una posibilidad infinita ahí dentro. Y las palabras, ¿no? Las palabras, saber que hay un montón de palabras con nuestro lenguaje para de alguna manera armar nuestro mundo, ¿no? La única herramienta que tenemos para armarlo pues es el lenguaje. Y entre más palabras tengamos, pues creo que más alcances podemos tener. Entonces, en eso no lo pensaba de niño, pero de alguna manera sí me fascinaba como, a ver qué significa, ¿no? Esta palabra, ¿no? Tengo un recuerdo así muy lúcido de cuando leí la palabra nostalgia. No, nostalgia, ¿no? Que ahora es casi una enfermedad que tenemos, yo creo, ¿no? Sí. Y llegar a esto es una nostalgia, ¿no? Como las palabras a veces cuando eres niño son como cosas que hay en el mundo, ¿no? Sí. Esto es una nostalgia, esto es una tristeza, esto es una alegría, ¿no? Como que las vas ubicando, ¿no? Ajá, lo vas ubicando en el mundo así, ¿no? Y de alguna manera esa relación con el lenguaje también es gracias definitivamente a los libros, y por eso le tengo pues tanto amor a los libros, y quizás por eso, ahorita que hablábamos de la docencia, es que a lo mejor yo no sabía que iba a dar clases ni nada, pero a lo mejor es eso que les transmito a mis alumnos, pues es esto, ¿no? Que los libros son como desde mi punto de vista un aparato pues, alquímico, definitivamente no es un iPad, ni es un carro, ni es un teléfono, ni es un, no sé, cualquier aparato que puedas conseguir, ¿no? Un reloj. Es algo que si realmente te llega el libro a tu vida, el libro que tienes que leer, al universo que te tienes que meter, pues ahí te vas y dejas de ser de la Olivares, de Hermosillo, de Sonora, inclusive hasta de este mundo, ¿no? Y es a partir de que tu mamá llega con esta caja, ¿no? Llena de artilugios, ¿no? Que se desprende toda esta inquietud por los libros. Y hablando de las palabras ahorita, Iván, en algún momento en alguna de tus publicaciones leía de una palabra que odias, así. Y me acordé porque coincidió con una palabra que yo odio también. ¿Cuál es? Sobaco. Oh, es una palabra horrible. De tus palabras más odiadas, ¿y cuáles son tus palabras favoritas? Mis palabras favoritas. En este momento creo que infancia es una palabra que se me hace hermosa. Y una palabra que me ha encantado sobre todo desde que lo conocí, mar. Mar, esas 3 letras ahí, todo lo que significa mar, me parece, ya en sí mismo se me hace como una metáfora, aunque a lo mejor no lo sea. Me gusta mucho la palabra melancolía, no sé, suena bien bonita, ¿no? Suena como si se rompiera un vidrio, así, melancolía. Vidrio, me gusta mucho la palabra vidrio, la palabra música. O sea, las palabras cuando están conectadas con algo que se convierte pues en eso, como en planetas, en universos, por los cuales se puede como habitar. Creo que esas palabras me gustan mucho, ¿no? Que traen detrás todo un montón. A lo mejor necesitaríamos todo el lenguaje para decir que hay detrás de la palabra mar, que hay detrás de la palabra amor, que hay detrás de la palabra pues melancolía, ¿no? Necesitaríamos ocupar todo el lenguaje para describirla. Muchos programas guachapori, ¿no? Todo, yo creo. Y el mar, ahorita decías, desde que conocí el mar, dices que te gustó más la palabra. ¿Conociste ya ya grande el mar? ¿Lo conociste? No, muy pequeño. De hecho, mis padres eran muy asiduos a llevarnos
al mar y quedarnos allá, lo cual le agradezco un montón. Porque como te digo, como había una libertad en el sentido espacial en aquel entonces para los niños. Yo me recuerdo que llegábamos al mar, nos metíamos, salíamos a comernos estos sándwiches de bolsa, ¿no? Y otra vez. Pero esta relación con el mar, por eso lo siento yo todavía, lo siento así como cuando vas al mar, aunque suene cursi, como suene, siento que voy como a visitar a un compa de la infancia, ¿no? Porque sí, en el mar ahí hay un diálogo que uno genera de manera libre, como, bueno, en cualquier espacio natural, ¿no? Salimos de la ciudad, viajamos, muchas veces, no como turistas, sino a viajar para ir a algún lugar como un bosque, al desierto, el Pinacate, lo que sea. Vamos para ver qué parte de nosotros anda todavía ahí en la naturaleza, ¿no? Y eso me pasó bien fuerte, me sigue pasando todavía muy fuerte con el mar a mí, que de alguna manera voy a dejar de ser humano, pues, ¿no? Y convertirme como en parte de las cosas. Yo creo que pasa con todo aquel... creo que pasa con eso mismo con todo aquel que se dedica a las artes, ¿no? Que está involucrado en las artes, ¿no? Que cuando se para frente al mar, es como si se volviera uno con el mar, ¿no? Como si uno se volviera uno con el mar, como si se ocurriera ahí una confabulación, ¿no? Entre los dos personajes y se unieran para siempre, además, ¿no? Y hay gente que a la que no le gusta, por eso sí, se me hace rarísimo. Sí, ¿no? Y, a lo mejor, por ejemplo, a mí no... Yo tengo como una especie de batalla eterna con el mar. A veces me gusta meterme y hay veces que detesto, no quiero meter, solo quiero escucharlo. Solo quiero escucharlo o verlo. Nada más, pero no me interesa para nada meterme y empiezo a pensar en la arena y todo esto. Entonces me quedo sentado, me puedo quedar sentado ahí toda la tarde, incluso en la noche, escuchando el oleaje, la textura de la arena, ¿no? Todo ese tipo de cosas que también te envuelven en todo un viaje, ¿no? Infinito, ¿no? Viéndolo, escuchando, oliéndolo incluso, ¿no? Y todo lo que transcurre en ese tiempo, ¿no? Los personajes que pasan por ahí, ¿no? Que empiezas a dibujar. Venecia, por ejemplo, recuerdo cuando hablamos de mar ahorita, recuerdo cuadros de Venecia, pinturas de Venecia, ¿no? Tu mujer dibujando el mar, pintando el mar, contigo de espaldas agarrado de la mano de Ela, ¿no? Sí. Yo por eso digo, creo que todo aquel que está involucrado dentro de las artes tiene esa conexión con este ente que es el mar, ¿no? Y que se vuelve como objeto de escritura de muchos, tema de escritura de muchos incontables escritores, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Sí, les recomiendo un montón el libro Océano Mar de Barico. Barico, por ejemplo, ¿no? Ajá, pues es bellísimo. Y también tiene otro que se llama Novecento, que también todo transcurre en el mar, que digo, para entender un poco esto que no vamos a entender ahorita con poniéndole algunas palabras, pero esta relación que es muy romántica, por cierto, o sea, este rollo, cuando nos paramos frente al mar o frente a una montaña o algo, lo que estamos haciendo es darle la espalda a la civilización, ¿no? Sí. Eso estamos haciendo. Y eso es una figura muy romántica, ¿no? Y pues sí, puede que sí, ¿no? El enfrentamiento ante lo que no podemos ponerle una definición, pues, ¿no? Y eso lo hacemos y descansamos en esa falta de lógica que tiene, sí, ¿no? Que tiene el mar, las montañas, el paisaje en general. Hacerse una pregunta y quedarse en ella como lo hace justo ahí Barico, ¿no? ¿Dónde está el límite del mar? Dice. Y te vas. ¿Y dónde está el límite del mar? Y la búsqueda nunca va a terminar. Ahí estás. Y sobre seguimos todo buscando, ¿no? Hacia abajo. Seguimos buscando el límite del mar. Y Iván, entonces tu contacto con las letras se da por medio de tu mamá, con esta caja llena de libros. Y luego entras en esta etapa tan interesante de la preparatoria, ¿no? Donde andamos definiendo un poco nuestras identidades, donde en nuestra época había
pues teníamos que salir, hablábamos el otro día, tenemos que salir corriendo de la secundaria, de la prepa, ¿no? Para que no nos quitaran los tenis o el reloj o la gorra, ¿no? Sí. En los 90s estuvo terrible, para los que no lo sepan, estuvo terrible. La moda de los cholos aquí en Sonora, ¿no? En todos los barrios había cholos que te correteaban si traías... Más no necesitabas traer tenis ni de marca ni de nada, simplemente lo que trajeras. Ajá, porque lo podían hacer. Las gorras, estaban prohibidas las gorras, ¿no? En ese momento. Sí, también era como... Yo vivía aterrorizado, sobre todo en la secundaria, pues estuve en la 31, que en aquel entonces era una secundaria que así como las de las películas de los donde sale Julio, ¿no? Así era. Había un montón de pandillas peleadas y a veces te querían pegar y te voy a pegar, pero ¿por qué? Pues porque quiero. Y saltarse la barda todos los días para que no te vieran, en fin. Sí fue terrible ese momento. Y precisamente en la secu, ¿no? Sí, me gustaban un montón los libros y todo, pero leer libros, leer historias y que me fascinara fue precisamente en la secu. Cuando leí a José Emilio Pacheco, la del desierto, la de Batallas en el desierto. Ajá, un librito bien pequeño. De hecho, yo me sentía... Era un niño totalmente. Niño, jugaba con monitos todavía a los 13 años, 14, ¿no? Y además muy ligera, o sea, como muy cercana, ¿no? La sientes, las batallas, porque transcurre, es como muy autobiográfico, ¿no? Parece que la arrancaron de un lugar más fácil, así, no la literatura, ¿no? Y recuerdo que la leí, ¿te acuerdas que había un puente por el bulevar? Había un puente color verde por Luis Encinas. Ahí leí ese libro, me acuerdo, y me impresionó porque lo leí aparte como, no sé, una hora. Y me bajé viendo a las personas. De hecho, estaba comiendo unas chocolates, no sé qué. Y después de todo eso, llegué a la casa, me vi en el espejo, todo lleno de chocolates. O sea, era un niño, pero ya no me sentía niño. De hecho, algo causó dentro de mí, causó como que viera a los adultos de una manera distinta, ¿no? Una manera distinta. De hecho, a partir de ahí me empezaron a gustar, ¿no? las niñas, y comencé como a interesarme por cuestiones más de generar intimidad, pues, ¿no? A partir de ese libro, pues, por eso lo considero muy importante. Y aparte también quise, pues, leer más. La señora que me lo prestó de la biblioteca, le dije, préstame más libros como ese. Me prestó los de abajo, que no tienen nada que ver, pero también me gustó un montoncísimo. Y así me estuvo prestando en la secundaria, ¿no? Libros. Crónicas marcianas. Entonces, sí, ella tiene la culpa, esa bibliotecaria 31, y le doy las gracias por enseñarme el mal camino. Y entonces, es en la secundaria donde empiezas a descubrir, ¿no? Una etapa nueva en tu vida. Y actualmente eres maestro, pero de una preparatoria, ¿no? De una preparatoria. ¿Y cómo ves ese encuentro, ese primer encuentro de los chavos ahora, de los morros, con los libros? Porque platicamos incluso el otro día, o sea, de entrada no les interesa, ¿no? No les interesa, no es un tema que tengan por ahí pendiente ni nada. ¿Cómo se da ese encuentro cuando tú llegas como maestro a tu clase y cómo te presentas? ¿Cómo les dices, esto es un poema, este es José Emilio Pacheco, este es Fernando Pessoa, Federico García Lorca, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la reacción de ellos, no? Porque además, ¿cómo le haces para justo ahora despegarlos de un teléfono celular donde pueden alcanzar todo inmediatamente y pueden saber todo, entre comillas, pueden saberlo en un 2x3, ¿no? ¿Sabes? Un ejercicio que hago de un tiempo a la fecha, antes no lo hacía. Primero les pasaba como... utilizaba mucho la rebelión, ¿no? Les hablaba sobre personajes rebeldes de la historia, les hablaba sobre la importancia de sus personajes y quiénes eran, ¿no? Y los libros que están detrás de ellos. Lo que pasa es que ahorita los íconos, pues también la verdad es que no importan demasiado. Pero lo que hago justo ahora es hacerlos ver desde el primer día de clases que no piensan. Que no piensan. A ver, ¿quién piensa aquí? Lo primero que me paro, digo, ¿quién piensa aquí en este salón?
tanto en clases de filosofía que también imparto, como literatura. Y todos, pues todos pensamos, por eso existimos. Seguros, y a ver, ¿no? Y les comienzo a cuestionar. Y les digo, a ver, ¿tú qué piensas? Porque tengo hambre. Eso no es un pensamiento, ¿no? Es una necesidad. Uh-huh. Y tú, pues que quiero terminar la prepa y trabajar y tener un carro. Eso es un deseo. Y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se dan cuenta, a ver, aquí nadie me dijo un pensamiento. Lo que me dijeron fueron deseos, sobre todo, ¿no? Necesidades. Y todos se quedan así como a la torre, ¿no? Entonces, si no pensamos, si no usamos todavía nuestro cerebro, y hay algunos, por supuesto, que sí me responden cosas muy interesantes, ¿no? Pero la verdad son muy pocas, sobre todo las chicas que traen otro rollo. Pero cuando se dan cuenta de eso, de que no piensan, ya les doy un primer como pellizco. Un aguijonazo también. Un aguijonazo. Y luego les digo, a ver, ¿qué cosas importan de la vida? Y primero comienzan con la banalidad, que es como la carta de presentación en nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. La banalidad, pues, ¿qué importa? Pues cotorrearla, el dinero, tener una casa, tener un carro. Y ustedes tienen casa, carro, cotorrean mucho. Pues no, pero eso queremos, ¿no? Entonces, ¿qué importa ahorita? Ahorita que tú tienes. No, pues mi mamá. ¿Y qué importa tu mamá? Pues que me quiere. O sea, lo que sientes por ella, ¿no? Sí, ¿y qué haces para que ella lo note? Pues no hago nada. ¿Y qué harías? Pues, ¿qué haría? Pues le diría unas palabras, ¿no? ¿Qué haría? Le escribiría una carta. Entonces, los llevo a un momento en el que, a lo más básico, cuando queremos aislar a una persona que queremos, que apreciamos, o a nosotros, o un sentimiento, algo que nos sucede, tenemos que recurrir, primero que nada, a la plataforma del arte, que es la poesía, ¿no? Recurrimos a esa plataforma del arte para casi todo. Cuando nos ponemos tristes y queremos explicar nuestra tristeza, tenemos que profundizar a fuerzas, ¿no? ¿Por qué me siento así? Y ¿no? Comenzamos a hablar sobre lo que sentimos, y si lo escribimos, pues vas a notar ahí, vas a regresar después a esos cuadernos y vas a decir, torre, ¿no? Entonces los hago ver como la importancia capital de esta plataforma del arte, que es la poesía. Y la poesía que ellos consumen, que es la música, ¿no? Uh-huh. La poesía que se consume en todo el mundo, pues es la música. ¿Y qué música están escuchando? ¿Qué poesía están consumiendo, ¿no? Y les hago ver que se llama programación lo que ellos escuchan en la radio, lo que escuchan en todas partes, porque precisamente es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces también se sorprenden ahí. Los están programando. Sí. O sea, no es que a ti te guste cualquier música, no voy a criticar ahorita. Uh-huh. En el salón sí lo hago, ¿no? pero te están programando para que eso sea lo que te guste. Pues no es que tú lo buscaste y te lo encontraste y ¡guau! Me fascinó, sino que es una programación de un mercado, en fin, ¿no? Entonces, primero sí me dedico un par de semanas como que entiendan que las cosas más básicas y que las cosas más genuinas que tenemos en la vida, en el pedacito de tiempo que estamos acá, no tiene nada que ver con consumo, ¿no? Uh-huh. No tiene ni tiene que ver con estar siempre preocupados por el futuro, sino que pues simplemente es como tratar de ver un poquito de lo que nos está ofreciendo el presente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde conecto un poco. Mira lo que dice esta autora, uh-huh. autor, esta canción, esta novela, ¿no? Ahí se los meto, ¿no? Dentro, cuando ya están como un poco sensibilizados. Y como te digo, a veces del 100% doy clases en el Cobach Reforma, que también eso es diferente. Uh-huh. Es una escuela muy... Los chicos y chicas que entran ahí saben a lo que van, los maestros son muy exigentes y la verdad es que son muy atentos. Yo he dado clases en otras prepas y pues no sucede lo mismo, no hay esta misma este efecto, ¿no? Desde que llego batallo más, por lo menos, ¿no? Pero aquí sí, o sea, del 100% de los grupos, yo creo que la mitad a lo mejor se queda con algo de todo lo que les digo, y los demás, estoy seguro que ahí con algo rozando se va, ¿no? Pero sí, principalmente creo que no es que sea bueno para dar clases, nada de eso, porque sinceramente no es eso lo que creo, sino que esta cosa que me hace sentir los libros y las historias, que desde un punto de vista me salvaron de muchas cosas, de estar en la esquina, de estar ahorita ahí como donde están mis amigos de la infancia. Uh-huh. Eso que me hicieron sentir y que todavía me emociona muy fuerte,
con eso me paro, ¿no? Con esa emoción. Y creo que al verlo, es difícil que se nos paren enfrente de pronto personas que están apasionadas con el tema del que están hablando, ¿no? Sí. Y cuando sucede, ponemos atención generalmente, ¿no? Porque como que ahí se genera rápidamente un diálogo ahí con energías, ¿no? Y por eso creo que probablemente muchos alumnas y alumnos que me los encuentro, profe, ¿no? Y eso es genial, ¿no? Eso es genial que hay cierto agradecimiento y seguramente pues como si a algunos y algunas les ha caído mal o gordo, ¿no? Porque siempre hay gente que no le gusta leer y ni el arte ni nada, pues, ¿no? Y así es. Pero he visto unos resultados de los que tú muestras ahí de pronto, que publicas. O sea, un gran cambio en muchos de tus alumnos, ¿no? Que no leían para nada y que de pronto ya crean personajes, ¿no? Y no solamente crean personajes en el papel, sino que lo interpretan, ¿no? Porque incluso se vuelven actores, ¿no? Que han participado ya en obras de teatro de los talleres de las clases de teatro del Covach. Sí. Y que arman sus collages y te entregan ya como agradecimiento y que les hayas compartido, ¿no? Tus experiencias. Eso me parece algo increíble, pues me toca a mí de pronto cuando doy clases de algún taller de teatro o algo, encontrarme, ver cómo alguien que entra muy tímido al taller y que dice, pues maestro, yo no sé nada de esto, nunca he actuado ni nada, y que de pronto se profundizan tanto en sí mismos, escarban y llegan a cosas increíbles, ¿no? Cuando los ves florecer, cuando los ves de este lado y ves florecer todo aquello, dices, ya con esto estoy pagado, ¿no? Sí, y luego eso que tú dices, te sorprende el que no sabías que te iba a sorprender. Eso es bien interesante. Hace el semestre pasado, una chica muy seria, muy, muy atrás del salón y todo, creo que te comenté en algún momento. Ella expuso Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Y fue vestida así como Carlota, como princesa, ¿no? Uh-huh. Y a mí me sorprendió un montón ya nomás verla, ¿no? Y se paró y se aventó un performance. Yo voy a verlos ustedes y me gusta ver teatro y todo. Y la verdad, si la agarramos a esa chica, a Romero, desde acá la saludo, que aparte es una chica que escribe una poesía que espero que por ahí le siga, ¿no? A todos nos quedamos, cuando terminó, nos quedamos el salón, nos quedamos en seco como, no sé, medio minuto. Y después nos paramos a aplaudirle porque fue algo extraordinario. Estoy seguro que a nadie de esos chicos se les va a olvidar esta chica lo que hizo ahí. Ese día. Entonces, suceden estas cosas, pues, ¿no? Gente que solamente necesita como que, hay un foro aquí, ¿no? Y pum, nota su valía como en cuestiones creativas, ¿no? Y también sucede que cada semestre, cada generación van y se meten a literatura, teatro, varios exalumnos que no porque yo los haya como estimulado, pero sí algunos sí me han dicho, ¿no? Que van a esas carreras. En la Universidad de Sonora. En la Universidad de Sonora o fuera, ¿no? A cine o algo así por las cosas que se vieron ahí, se animaron. Y chicas, ya por lo menos van como 3 chicas o 4 que tuvieron esta experiencia de teatro, un festivalito de teatro que hacemos, y lo que sintieron ahí arriba del escenario provocó que se fueran a meter a teatro. Entonces, claro que sucede algo muy importante ahí, ¿no? Hablábamos ahorita un poco antes de entrar aquí al podcast, hablábamos del encuentro con los libros, ¿no? Yo me acuerdo cuando, y lo platicamos hace unos días, de cómo surge la amistad entre tú y yo. Y me vienen flachazos ahora mismo que te estoy contando del Hotel Virreyes en la Ciudad de México. Estábamos en toda esa escena donde era como una reunión, una fiesta, ¿no? En el hotel, en esos cuartos que ahorita lo recuerdo enorme, el cuarto del hotel, un cuarto del Hotel Virreyes, y donde estábamos apartados hablando de algo totalmente distinto a lo que estaba ocurriendo acá, ¿no? Y hablábamos de Pessoa y fuiste a ver una obra donde yo participaba, que era a partir de, 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 de Pessoa, donde yo recitaba el Tabaquería
¿no? Frente al público, donde había la distancia del actor con el público es esta misma, yo creo que la que tenemos ahorita. Era muy cercano el encuentro. Crónicas de Melancolía se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Algo de melancolía. Ensayo sobre la melancolía. De Villarreal, ¿no? De Alberto Villarreal. Ensayo sobre la melancolía. Y justamente hablando de esa obra, ahora recuerdo el espacio donde se llevaba a cabo, que era una casa prácticamente abandonada, que tomamos ahí, que se volvió la madriguera de Artillería Teatro, en aquel entonces dirigida por Alberto Villarreal, y donde participábamos actores que nada teníamos que ver con el asunto comercial, ¿no? Que no éramos actores que salíamos en la televisión ni nada de esto, sino que éramos muy jóvenes actores que estaban buscando algo alternativo, ¿no? O que incluso en mi... yo estaba buscando una identidad también, ¿no? Y me encontré con un grupo de locos ahí que hacían teatro muy raro. Muy conceptual. Muy conceptual. Y en un cuarto, ¿no? Prácticamente en un cuarto de una casa, de una vieja casona. Y le cortabas la cabeza a un pollo. Le cortaba la cabeza a un pollo. Estaba enamorado. El pollo le recitaba un poema también de Pessoa a una gallina de la que mi personaje estaba enamorado, ¿no? Y esos encuentros que tuvimos allá, Iván, en la Ciudad de México. Un día hablábamos también de ese día donde me rescatan en un cumpleaños, Venecia y tú, y me invitan a comer pizzas con unos tarros así de prácticamente unas yardas eran, ¿no? Yardas, sí. Ahí en Copilco, y hablábamos siempre de los libros, de la pintura. Siempre yo también admirador de lo que hace Venecia y del trabajo que hacían. Incluso me gustaba mucho que hablaban mucho de las letras, porque eras tú, pero tenías un grupito. Era Oscar Benazzini, era Franco, era todos los que iban llegando, ¿no? Incluso Pío, que andaba por ahí también pululando. Las imágenes de lo que veían en la ciudad. Porque en ese entonces, así como ahora los podcasts, existían los blogs. Y ahí podías compartir un texto que muchos del grupo de escritores al que tú pertenecías escribían pequeños textos y lo acompañaban con una imagen, un texto poético por lo general, y lo acompañaban con una imagen de la Ciudad de México, que era una calle, un mercado, o de las interminables noches que pasaban caminando por el centro de la ciudad, ¿no? Dice Pessoa, estaba leyendo ahorita Pessoa antes de entrar, dice en su autobiografía Sin Acontecimientos: tal vez mi destino sea ser eternamente tenedor de libros, y la poesía o la literatura una mariposa que, posándoseme en la cabeza, me vuelva tanto más ridículo cuanto mayor sea su propia belleza. Yo te imaginaba justo así, como un tenedor de libros, ¿no? Ahora trayendo ese recuerdo, ¿no? De los encuentros que teníamos en la Ciudad de México y de los encuentros que ya hemos tenido a partir de entonces acá, con esa imagen de Iván como un tenedor de libros, ¿no? Y ahora, pensando en esa imagen de tenedor de libros, ¿cómo te has involucrado también en hacer libros, ¿no? En hacer libros, en hacer la labor editorial, además, ¿no? Platícanos un poquito de Pez Banana, por ejemplo. Pues desde la prepa, precisamente, esta fascinación por los fanzines primero, ¿no? Los fanzines punks que llegaban a salir. Y recuerdo que hacían uno en el ITH. O sea, chicos del ITH que estaban en los primeros semestres hacían uno, y al verlo me pidieron un texto. Fue mi primera publicación en una revista. Después el Pío y ellos también hacían otro que se llamaba Dos Capura. Entonces, esta fascinación por los libros, y notar que se podía hacer algo pues parecido, con este caso como un fanzine, fue desde la prepa que me interesó, ¿no? Y cuando entré a la universidad, pues, rápidamente ahí nos formamos, Iván Camarena, Franco Félix, ¿no? Y empezamos a hacer revistas y publicar libros, porque teníamos un taller editorial ahí en la Escuela de Letras de la universidad, y hubo un año que publicamos casi 50 libros. Wow.
era como una labor social, porque no creas que publicábamos si alguien llegaba con un libro nos decía por qué quiere publicarlo, lo publicábamos, ¿no? Y ese año creo que fue la editorial independiente, bueno, de la Universidad de Sonora, pero estudiantil, que más publicó libros en México, ¿no? El taller editorial estudiantil. Y sacando las revistas y todo esto, ¿no? Y después, ya que salí, pues, cuando nos encontramos en la Ciudad de México, tuve esta experiencia de trabajar en ese entonces creo yo era la mejor revista de arte y cultura que había en México, que era La Tempestad. Y ahí descubrí que, pues, oye, esto es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Esto me gustaría dedicarme siempre, ¿no? A crear precisamente eso que me fascinó de niño, abrir una ventana con temática, temas que no están ahí, que no te los pone el mercado ahí, ¿no? En el teléfono, en la tele, sino que a los que tienes que, ¿no? Zambullirte. Y eso, las revistas que cada vez desaparecen más pronto, me fascinó la cuestión de hacer revistas, ¿no? De participar y de hacer revistas. Y fue que así cuando regresé acá, Leonel López y yo decidimos hacer Pez Banana y duramos 10 años, 25 números, nos paseamos por todo México, fuimos a la FIL de Guadalajara, a la del Zócalo, en fin, ¿no? La revista tuvo un impacto bastante agradable entre los lectores y porque colaboraron pues los escritores que están ahorita como pues pegando, ¿no? Ahorita, de alguna manera, antes de que fuera este boom de escritores como Elma Correa, Felmer Shore, Franco Félix, de alguna manera ahí fue como un rato que se estuvieron como publicando, ¿no? En esta revista. En fin, ¿no? Personas hasta de otros países y de otros continentes publicaron con nosotros, artistas visuales muy importantes. Entonces fue una experiencia que yo me di cuenta que desde acá, Hermosillo, podíamos hacer algo con mucha calidad, ¿no? Pero sí, pues después de 10 años y sin en este desierto en muchos sentidos que tú conoces también, pues ya no fue muy cansado como seguir con esta labor casi heroica, ¿no? De seguir alimentando algo que a lo mejor no tenía una resonancia donde debía tenerla, que era pues aquí, ¿no? En esta ciudad. Y aparte me acuerdo de Pez Banana, que además era una pieza, ¿no? No era nada más papel, letras impresas o imágenes impresas. Era toda una pieza. Y temática aparte. Sí, una pieza temática y coleccionable. Así es. ¿No? Era como cuando coleccionábamos aquellas cartitas, ¿no? que pegábamos con engrudo, pero esta era una pieza con varias piezas dentro, además, ¿no? El diseño, por ejemplo, de Leonel era increíble, ¿no? Minimalista y... Cada edición, un diseño distinto, totalmente sonorense, además, ¿no? Y puncoso, como con algo. Puncoso, ¿no? Como todo como siempre su obra lo tiene, ¿no? Es su estilo. Así es. El de Leonel. Y bueno, pues a partir de que tú terminas Pez Banana, te dedicas de lleno ya a la docencia, a la escritura. ¿Estás escribiendo, me dijiste ahorita? Estoy escribiendo después de varios años sin escribir nada. Estoy escribiendo, fíjate, y de varios géneros también. Y de hecho estoy como un poco ansioso también porque tenía un lugar donde lo podía hacer, no lo tengo, y pues ando así como, no, para escribir, por lo menos yo. Hay gente que escribe en el camión o lo que sea, ¿no? Pero yo necesito aislarme, o sea, largarme del mundo así, aislarme totalmente, por lo menos 2 horas. Y ya después de eso salgo de ahí y ya puedo, ¿no? Ser social, ser funcional. Pero para escribir yo sí necesito aislarme, ¿no? Meterme en una cápsula y poder hacerlo. Y lo tuve por un tiempo, y la verdad es que estoy estudiando un doctorado que ya me queda un año nada más para terminar, y una maestría, y sí me alejé mucho, ¿no? Me alejé mucho del rollo de hacer revistas, de hacer libros, de hacer todo eso, porque sí, la verdad, sinceramente me decepcioné un poco, ¿no? De este rollo de participar en convocatorias y de ganarlas y que no pasara nada. Y pues me quedé, no, pues, o sea, que esto no es, de alguna manera, tiene que ser un rollo, porque una revista es un colectivo, pues, ¿no? Y ese colectivo, después de mucho tiempo, si no genera lo que tiene que generar todo proyecto cultural o lo que sea, pues es como difícil seguir haciéndolo gratuitamente, ¿no?
Y por eso me alejé como mucho de la cuestión editorial. Me sigue interesando muchísimo. De hecho, tengo planeado ahí otro fanzine, pero un fanzine que no me cueste y sin pretensión de que sea como Aurora Pez Banana, que Pez Banana mandaba para todas partes de México, sino simplemente algo que sea muy, muy, para que se distribuya nada más en el Pluma Blanca, ¿no? Y en el Seven y así, pues, ¿no? Algo también muy puncoso. Sí. Más adelante, porque sí tengo esa inquietud, ¿no? Muy, muy fuerte. Y está esta editorial, esta pequeña editorial que hemos sacado como 5 libros nada más, pero que es 3 perros. Que en algún momento le voy a dar bola a ese proyecto también. Muy bien. Iván, vamos a terminar. Estamos ya sobre el tiempo. Me gustaría que nos despidiéramos. ¿Qué me puedes platicar? ¿Qué te da la palabra infancia? Ahorita unas palabras favoritas que me mencionabas. Infancia, que además está muy presente en tu vida, ¿no? Con tus 2 hijos pequeños. Infancia. Un hogar. La infancia para mí es un hogar que se fue edificado o construido en un árbol, donde todas las hojas te están acariciando. Algunas hojas tienen espinas, ¿no? Pero todas las hojas te están acariciando y quieren jugar contigo. Algo es muy rara lo que se me viene en este momento, pero sí es un lugar de juego. A veces, como te digo, la infancia tiene sus momentos muy oscuros, pero es un lugar donde siempre se está jugando, ¿no? Jugando a crecer, a aprender. Y ahora ya a mi edad, yo regreso a esa casa a desvanecerme en esa sensación, ¿no? De estar a salvo, de sentirse querido, ¿no? Porque cuando uno es niño, las personas adultas que están cerca te adoran, ¿no? Sí. Y ya que creces, pues no se hace tanto, ¿no? Entonces, regreso a sentirme así, a sentirme muy, pues muy, muy, muy querido, muy arropado, ¿no? Por ese hogar. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar acá con nosotros en Huachapori, en esta plática, en esta charla sobre tu vida y sobre cómo ha transcurrido con las letras, tu labor en la docencia, tu labor en los procesos editoriales, en las revistas, con Pez Banana, que por ahí anda todavía algunas. Las puedes encontrar por ahí. Sí, de hecho todavía me piden, ¿no? Colecciones que ya están desacompletadas porque muchas ya no hay, pero todavía me piden y todavía envío, ¿no? Revistas y si alguien quiere tener toda la colección en PDF, pues está ahí, está disponible ahí en la página de biblioteca digital. Muy bien. Pues muchas gracias a los televidentes por estar acá en Huachapori con Iván Ballesteros. Yo soy Rodolfo Nevares y buenas tardes.